Mi nombre es Claire Bennett. Tengo 35 años y me enteré de que mi madre había vendido el viñedo que mi abuelo me dejó cuando vi a unos extraños midiéndolo para un complejo de lujo. 6 días después, estaba dentro de la nueva boutique de $200.000 de mi hermana. Mientras mi herencia robada pagaba las luces de cristal, los expositores importados y el champán que nadie pretendía recordar. Mi madre levantó su copa frente a casi 100 invitados y acercó a mi hermana a su lado. Y debemos agradecer a Claire, anunció. Su viñedo financió a la hija que realmente merecía una inversión. Luego se rió. La sala la siguió porque creían que yo había aceptado la venta. Mi hermana me sonrió por encima del borde de su copa, esperando que me tragara el insulto como siempre lo había hecho. En lugar de eso, le devolví la sonrisa. Revisa tu buzón mañana, le dije. La expresión de mi madre cambió por menos de un segundo, pero lo vi. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono mostraba 62 llamadas perdidas. Un mensaje de voz comenzaba con mi madre llorando, pasaba a gritos y terminaba a media frase. No puedes quitarle la boutique. Tu hermana ya. Lo escuché una vez. Puse el teléfono boca abajo y abrí el último documento que mi abogada me había enviado. Mi madre pensó que la carta era una amenaza. En realidad, era un mapa de todo lo que estaba a punto de perder. Había falsificado mi firma, reescrito los deseos de mi abuelo y utilizado mi silencio como permiso. Lo que no sabía era que, mientras ella organizaba el champán para la gran inauguración, yo había estado organizando que cada dólar llevara a un tribunal directamente hasta ella. Antes de contarles lo que había dentro de esa carta y por qué una frase hizo que mi madre llamara 62 veces. Díganme qué hora es, dónde están y desde dónde están viendo. Quiero ver hasta dónde viaja la historia de Claire. 4 años antes, mi abuelo Arthur me había dejado el viñedo en Berry. 17 acres en las afueras de Ellsworth, California, con el granero de producción. Los derechos de agua y todas las deudas asociadas a la operación. Mi madre, Evelyn, lo llamó injusto. Mi hermana menor, Madison, lo llamó un potencial desperdiciado en mis manos. Ninguna de las dos mencionó que yo había pasado 12 veranos trabajando junto al abuelo. Mientras que Madison solo aparecía para las fotografías entre las viñas. Él me enseñó a presionar una uva suavemente, a examinar la semilla y a probar la piel antes de confiar en una lectura de azúcar. Los números te dicen cuando la fruta está lista, decía. El cuidado te dice si la tierra te sobrevivirá. Esas palabras dieron forma a mi carrera como consultora de redesarrollo agrícola, ayudando a pequeños viñedos a reducir el uso de agua y a reconstruir suelos empobrecidos. Reinvertí casi todas las primeras ganancias de Emberry en riego, control de la erosión y certificación regenerativa. Mi madre solo veía su valor de mercado. Madison veía dinero que yo egoístamente dejaba en el suelo. La boutique comenzó como otra de las reinvenciones repentinas de Madison. Había dejado 3 trabajos en 2 años. Pero anunció que el comercio de lujo era su verdadera vocación y presentó un panel de inspiración en lugar de un plan de negocios. Quería una tienda de primera, accesorios italianos, inventario de diseñador, una agencia de lanzamiento y $200.000 de la familia. Mi madre me pidió que invirtiera durante la cena, aunque la cifra ya se había decidido antes de que yo llegara. Me ofrecía revisar las proyecciones, ayudar a negociar el contrato de arrendamiento y contribuir con $20.000 después de que Madison completara un presupuesto y consiguiera financiación independiente. Madison echó su silla hacia atrás y dijo que la estaba humillando. Mi madre me dijo que el abuelo Arthur ya me había dado suficiente y que no se debería permitir que una hermana acaparara toda la seguridad de la familia. Dije que el viñedo no era dinero familiar. Era legalmente mío, operacionalmente frágil y ya mantenía a 6 empleados. La discusión terminó con mi madre diciendo: algún día aprenderás que la tierra importa menos que las personas. 3 meses después, llegaron las invitaciones para la gran inauguración de Bal & by Elite. Una boutique cuya existencia aparentemente ya no requería mi cooperación.
La primera advertencia llegó 12 días antes de la inauguración. A las 5:17 de la mañana del lunes. Mi banco informó de 2 intentos fallidos de acceder a la cuenta operativa de Emberry desde la zona de mi madre. Cambié todas las contraseñas y me dije a mí misma que podría haber usado un antiguo inicio de sesión. Compartido por error. Al mediodía, llamé a Rafael Ortiz, el gerente del viñedo que el abuelo había formado. Rafael dijo que una mujer del nuevo equipo de propietarios había solicitado los registros de agua y las estimaciones de producción. Cuando le dije que tal equipo no existía, admitió que mi madre lo había visitado con documentos que llevaban mi firma. Afirmó que yo había autorizado una venta confidencial y que no quería llamadas antes de la transición. Rafael se negó a entregar las llaves del equipo, pero asumió que podría haber un acuerdo familiar que yo no había anunciado. Mi madre había utilizado mi reputación de ser reservada para hacer que la gente buena dudara de sus instintos. Conduje hasta Emberry esa tarde. El letrero de madera del abuelo había desaparecido. Un cartel temporal decía, futuro hogar del Bellueater Vineyard Retreat. Y las banderas de topografía cruzaban el antiguo bloque de Zinfandel. El director de desarrollo de Bellueater me felicitó por la venta. Le dije que no se había autorizado ninguna venta y su confianza desapareció. Su archivo de cierre mostraba una escritura de concesión registrada que transfería Emberry por 1 millón. Muy por debajo de su valoración reciente. Mi nombre aparecía al final, pero mi segunda inicial era incorrecta. El reconocimiento notarial me situaba en Santa Rosa un día en que yo había estado presentando una propuesta de conservación de agua en Portland. No lloré frente a él. Fotografié cada página, le pedí que detuviera todo trabajo no esencial y volví a mi coche. Solo después de cerrar la puerta, mis manos comenzaron a temblar. Recordé estar con el abuelo al amanecer durante mi primera cosecha, viéndolo abrir una uva y decirme que la propiedad no era el derecho a consumir algo. Era el deber de dejarlo vivo. Ahora, mi propia madre había convertido ese deber en lámparas y vestidos de seda. Busqué su número. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada porque una parte de mí todavía quería que ella me diera una explicación que me permitiera seguir siendo su hija. Entonces apareció una nueva alerta del banco. Alguien había intentado restablecer la cuenta del viñedo de nuevo. Bloqueé el teléfono, arranqué el coche y elegí las pruebas en lugar de una explicación. El registrador del condado confirmó que la escritura se había presentado 11 días antes. El archivo de la plica autorizaba a mi madre a comunicarse por mí e incluía un permiso de conducir caducado que yo había guardado en un armario cerrado con llave. Ella todavía tenía la llave de emergencia que le había dado después de una fuga de fontanería. Le había dado acceso porque era mi madre y ella trató la confianza como una herramienta abandonada. Los ingresos se trasladaron a una nueva cuenta controlada por Evelyn Bennett. $200.000 fueron a Baland Bay Elite LLC, mientras que otros 119.000 pagaron deudas y gastos de lanzamiento. Quedaban más de 600.000, pero había transferencias pendientes. Si la confrontaba, podría dispersarlo antes de que yo consiguiera una orden. Llamé a Naomi Price, una abogada que conocía a través de proyectos de tierras agrícolas. Y le di la escritura, mis registros de Portland, las alertas y las fotografías de la topografía. Prometió que no sería una victoria fácil. Bellueater había pagado dinero real y creía haber comprado la propiedad legalmente. La escritura falsificada podía anularse. Pero preservar la tierra y rastrear los ingresos requería una acción inmediata. Me dijo que documentara el caso como una propietaria cuyo activo estaba siendo desmantelado. Me quedé mirando la firma copiada hasta que la tinta se volvió borrosa. Proteger la tierra podría costarme la última ilusión que tenía sobre mi familia. Naomi presentó una demanda civil y solicitó una orden de emergencia para impedir cambios en el viñedo o el movimiento de los ingresos. Reconstruí el día de la firma a partir de calendarios, cargos de tarjetas, recibos de hotel y una grabación de mi presentación en Portland.
La falsificación copiaba el nombre cuidadoso de mi antiguo pasaporte. No la firma abreviada utilizada en años de documentos comerciales. Me puse en contacto con la notaria cuyo sello aparecía en la escritura. El sello había caducado 18 meses antes y ella había denunciado su pérdida después de mudarse de oficina. Su declaración jurada convirtió la sospecha en un acto rastreable. Rafael me reenvió el mensaje que mi madre le había mostrado. Provenía de una dirección similar a la mía, pero una letra en el dominio era diferente. Le ordenaba cooperar, permanecer en silencio y decirle al equipo que yo estaba reestructurando. La dirección había sido registrada días antes de la visita de mi madre. Por lo que Naomi añadió sus registros a nuestra solicitud de pruebas. Advirtió que el caso hacía probable una investigación penal. Yo quería que me devolvieran el viñedo y que se compensara al comprador. Pero no quería que encarcelaran a mi madre. Mis deseos podían influir en el resultado, dijo Naomi, no controlarlo. Una escritura falsificada ya no era una disputa familiar privada. La prueba más contundente provino de la plica. Mi madre había apresurado el cierre alegando que yo estaba en tratamiento médico y no podía aparecer. Por vídeo. Le pidió al personal que no me contactara porque el estrés podría amenazar mi recuperación. Un correo electrónico adjunto incluía las instrucciones de transferencia de Madison. Madison escribió: envía nuestra parte primero. La fecha de apertura no se puede mover. Mi madre respondió: Claire se enfadará, pero para cuando lo entienda. La tienda estará funcionando. Madison respondió con un emoji de corazón y siempre encuentras una manera. Hasta entonces, había permitido la posibilidad de que Madison creyera que yo estaba de acuerdo. Ese mensaje cerró la puerta. Puede que ella no hubiera falsificado la escritura. Pero sabía que el plan dependía de actuar antes de que yo lo entendiera. Sola en mi coche, casi llamé a mi madre. La imaginé diciendo que había entrado en pánico y que tenía la intención de pagarme. La explicación sonaba insultante antes de que la diera. Guardé el teléfono. El juez programó la audiencia de emergencia para las 7:30 de la mañana después de la gran inauguración. Naomi quería que me saltara el evento, pero asistir tenía dos propósitos. Mi madre les había dicho a parientes y socios comerciales que yo era una inversora dispuesta. Si desaparecía, ella afirmaría que había cambiado de opinión por celos. Si asistía sin afirmar su historia. Observaba lo que se decía y dejaba que el proceso legal comenzara después de la celebración. El foco permanecería en el fraude. Más importante aún. El dinero restante se quedaría donde pudiéramos preservarlo porque mi madre todavía creía que yo no sabía nada. Escribí una única carta para ser entregada con las notificaciones presentadas después de la audiencia. No contenía insultos ni súplicas de amor. Decía que el viñedo nunca fue suyo para venderlo. Que mi firma nunca fue suya para tomarla prestada y que ser mi madre no la colocaba por encima de la ley. La última línea decía: me enseñaste que el silencio significaba permiso. Mañana aprenderás la diferencia. Balan Bayelit abrió el jueves por la noche bajo rosas blancas y tela dorada. La tienda coincidía con el panel de inspiración de Madison, encimeras de piedra. Barandillas de latón, espejos importados y una sala de estilismo detrás de cortinas de terciopelo. Un fotógrafo se movía entre los invitados mientras una reportera de estilo de vida grababa. Entrevistas. Cada superficie pulida reflejaba alguna parte de Emberley. La barra de degustación representaba las reparaciones del sistema de riego. La lámpara de araña equivalía a las contribuciones al seguro de salud de 3 trabajadores. El inventario existía porque las viñas de mi abuelo se habían convertido en una firma falsificada. Llevaba un vestido azul marino liso y entré sola. Mi madre cruzó la habitación de inmediato. Me besó en la mejilla y susurró que estaba aliviada de que hubiera decidido ser madura. Madison se unió a nosotras con un traje de diseñador blanco de su colección de apertura. Por un momento, ambas mujeres me estudiaron en busca de señales de que yo lo sabía.
Felicité a Madison por la asistencia y no dije nada sobre el viñedo. Sus hombros se relajaron. Mi madre me entregó una copa de champán comprada con mi dinero. La sostuve sin beber. Los invitados me agradecieron por apoyar a mi hermana. Un miembro de la Asociación de Comerciantes dijo que mi inversión demostraba ser exitosa. Las mujeres apoyan a otras mujeres. Cada cumplido apretaba algo en mi pecho. Me habían convertido en testigo de una mentira y luego enmarcaron cualquier objeción como una traición. Quería decir que la generosidad requería consentimiento. En cambio, guardé el programa y le envié a Naomi fotografías que identificaban los activos comprados con los ingresos rastreables. A las 6:45, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de los probadores, un secretario judicial aceptó la presentación final de Naomi. A las 6:52. Un mensajero certificado recogió el paquete sellado que contenía mi carta y las notificaciones preparadas para su entrega después de la audiencia de la mañana. A las 7, Madison golpeó una cuchara contra su copa y subió a una pequeña plataforma. La sala se quedó en silencio. Agradeció a los diseñadores, al equipo de lanzamiento y a mi madre, llamándola la única persona que había creído en el sueño desde el principio. Mi madre se unió a ella y le pasó un brazo por la cintura. Entonces Evelyn me miró directamente. Hay una persona más a la que debemos agradecer, dijo. Claire siempre ha preferido la tierra y las hojas de cálculo. Pero incluso ella finalmente entendió que hija valía la pena la inversión. Unos pocos invitados rieron con incertidumbre. Mi madre levantó su copa más alto. Su viñedo hizo esto posible. Gracias por invertir en la hija que lo merece. Los aplausos estallaron a mi alrededor. La reportera de estilo de vida giró su cámara en mi dirección. La gente me miraba como si fuera una hermana generosa siendo homenajeada. No una propietaria siendo objeto de burla con las ganancias de su tierra robada. La humillación fue precisa. Mi madre no solo estaba ocultando el fraude. Me estaba haciendo respaldar la jerarquía que lo había justificado. Sentí surgir en mí el viejo instinto, el instinto de mantener la paz. Proteger su imagen y explicar mi propio dolor más tarde en una habitación donde nadie tuviera que presenciarlo. Entonces recordé el correo electrónico de Madison. Siempre encuentras una manera. Dejé el champán intacto en una bandeja y me acerqué a la plataforma. Mi madre sonrió, esperando un discurso. Me detuve lo suficientemente cerca para que el micrófono captara cada palabra. Revisa tu buzón mañana, dije. Los aplausos se debilitaron hasta el silencio. Los ojos de mi madre se agudizaron. La sonrisa de Madison permaneció fija, pero una mano se cerró alrededor del borde del podio. No di explicaciones. Agradecí al miembro del personal más cercano. Recogí mi abrigo y salí mientras el fotógrafo continuaba disparando. Detrás de mí. Mi madre se rió demasiado fuerte y les dijo a los invitados que estaba siendo dramática por una sorpresa familiar. En el aparcamiento, Naomi confirmó que la jueza escucharía nuestra solicitud de emergencia a las 7:30. Bellueater había detenido voluntariamente la construcción después de enterarse de que la escritura estaba en disputa. Todo dependía ahora de que los documentos sobrevivieran al escrutinio, no de que mi madre confesara. Conduje a casa y dormí durante 4 horas. Mientras mi madre y Madison se quedaban hasta tarde, posando junto al logotipo de la boutique. El paquete del mensajero se movía por un centro de distribución al otro lado de la ciudad. Dentro, mi carta descansaba sobre copias de la escritura falsificada. La declaración jurada de la notaria. El cronograma de rastreo de activos y el aviso de la audiencia de emergencia. Mi madre había pasado la noche celebrando una inauguración. No sabía que las mismas fotografías que se publicaban en línea estaban documentando la ubicación de la propiedad que un tribunal podría ordenar preservar. A las 7:25 de la mañana siguiente, me senté junto a Naomi en una sala de tribunal silenciosa. El abogado de Bellueater compareció de forma remota y declaró que la empresa suspendería todo el
Trabajo mientras se investigaba el título de propiedad. La jueza revisó la inicial del segundo nombre incorrecta, mis registros de Portland. El sello notarial caducado. La dirección de correo electrónico falsa y la transferencia de los ingresos de la venta a cuentas controladas por mi madre y la empresa de Madison. A las 8:12, emitió una orden de restricción temporal. La orden prohibía más cambios en Emberry, congelaba el saldo rastreable de la venta. Prohibía a Balan Bayelit vender o mover inventario de alto valor fuera de las operaciones ordinarias monitoreadas y registraba un aviso de que el título del viñedo estaba en litigio. No decidía todo el caso. Impedía que mi madre hiciera imposible la recuperación antes de que el caso pudiera ser escuchado. A las 8:20, el mensajero entregó el paquete en casa de mi madre y obtuvo su firma. 3 minutos después, llamó. Observé el teléfono vibrar hasta que la pantalla se oscureció. Madison llamó después. Luego mi madre otra vez. A las 9, había 21 llamadas perdidas. A las 10:30, había 62. 17 de Madison. 34 de mi madre y el resto de parientes que habían recibido versiones frenéticas de la historia. Abrí el primer mensaje de voz. Mi madre comenzó llorando. Dijo que la escritura había sido un malentendido e insistió en que siempre había planeado pagarme. Luego su respiración se estabilizó y su tono cambió. Me acusó de humillar a Madison. Sabotear un negocio joven y esperar hasta después de la inauguración para hacer el daño más cruel. En los segundos finales, el pánico superó a la actuación. No puedes quitarle la boutique. Madison ya firmó garantías con los proveedores y si el banco congela ese dinero, lo pierde todo. Claire, tienes que llamarme antes de que la gente se entere de lo que has hecho. El siguiente mensaje de voz era de Madison. Afirmó que había creído que yo eventualmente lo aprobaría y dijo que el emoji de corazón no probaba nada. No se disculpó por gastar el dinero. Describió a los empleados que había contratado. El contrato de arrendamiento que había firmado y la reputación que yo estaba destruyendo. El tercer mensaje de mi madre abandonó por completo las súplicas. Dijo, el abuelo Arthur se avergonzaría de verme elegir la propiedad por encima de la familia. Fue entonces cuando dejé de escuchar. Puse el teléfono boca abajo y miré la copia de mi carta. No había elegido la propiedad por encima de la familia. Mi madre había elegido la tienda de Madison por encima de mi consentimiento. El testamento de mi abuelo, 6 empleos en el viñedo y la ley. Lo llamó amor porque amor sonaba mejor que favoritismo cuando se decía en voz alta. ¿Qué duele más? ¿Ser traicionado en silencio o que te agradezcan públicamente por aquello mismo que te robaron? Silencié a todos los miembros de la familia excepto a Naomi y conduje hasta Emberry. Rafael y el equipo estaban esperando junto al granero de producción. Les mostré la orden y les dije que el viñedo estaba protegido mientras el tribunal determinaba el título de propiedad. Nadie aplaudió. Las viñas todavía necesitaban cuidados. Los trabajadores todavía necesitaban certeza. Y Bellueater también se enfrentaba a una pérdida causada por mi madre. La venganza no se sintió como fuegos artificiales. Se sintió como negarse finalmente a absorber el costo para que todos los demás pudieran permanecer cómodos. Por la tarde, el propietario de la boutique había recibido la orden de preservación. La aseguradora del título de propiedad había abierto una investigación por fraude y la reportera local había reemplazado su alegre artículo de inauguración por una breve declaración de que la financiación de Balan Bayelit estaba bajo disputa legal. Las fotografías de la gran inauguración permanecieron en línea. En una, mi madre estaba congelada a media risa con su copa levantada hacia mí. Se convirtió en la imagen que todos los invitados recordaron cuando la verdad comenzó a extenderse. Mi madre exigió una reunión familiar. Acepté solo después de que Naomi la organizara y la grabara en su despacho. Evelyn llegó vestida como si la apariencia pudiera restaurar la autoridad. Madison vino con su novio Devon. Mi madre puso mi carta sobre la mesa y dijo que el papeleo se había manejado mal.
Naomi puso la escritura junto a la declaración jurada de la notaria. El papeleo mal manejado no había creado un correo electrónico falso, robado mi identificación, fabricado una enfermedad, falsificado un sello y transferido más de $1 millón. Mi madre dijo que el abuelo Arthur había herido a la familia al dejarle el viñedo a una nieta. En su versión, ella corrigió una injusticia e invirtió donde el dinero podría crear un futuro. Le recordé que en Berry ya tenía empleados, contratos y un plan de conservación. Ella valoraba el sueño de Madison porque venía envuelto en letras doradas. Evelyn dijo que yo siempre podría ganar más, mientras que Madison necesitaba un comienzo. Mi competencia nunca había ganado respeto. Me había hecho más fácil de robar. Madison negó saber sobre la falsificación. Deslicé su correo electrónico de la plica sobre la mesa y luego agregué un mensaje de su solicitud de préstamo. Había descrito la transferencia como ingresos de la venta de un viñedo familiar que se está finalizando sin la participación directa de la propietaria y lo certificó como exacto. Devon leyó la página y se alejó de ella. Expuse mis condiciones. Se restauraría el título. Se compensaría al comprador inocente Bellueater y se devolvería cada dólar rastreable. Los activos de la boutique comprados con ingresos robados permanecerían bajo supervisión judicial. Mi madre corregiría su mentira a cada pariente, proveedor, empleado e invitado. Ninguna de las dos mujeres podría entrar en Emberry sin permiso por escrito. Le diría al fiscal que prefería la restitución al encarcelamiento. Pero no retiraría pruebas ni llamaría a la falsificación un malentendido familiar. Mi madre echó hacia atrás su silla. Dijo que le estaba pidiendo que perdiera su casa. Le respondí que ella había vendido la mía. Madison dijo que cerrar la boutique destruiría su carrera. Le recordé que 6 empleados del viñedo se habían enterado por un extraño que su lugar de trabajo podría ser demolido. Devon se fue antes de que terminara la reunión. Madison lo siguió al pasillo, pero él se negó a regresar. Mi madre permaneció sentada, de repente más pequeña, sin una audiencia a la que persuadir. El caso tardó 9 meses, mediación, contabilidad forense y una acción de título. La escritura fue declarada nula porque mi madre nunca tuvo la autoridad para transferir Emberry. Bellueater renunció a su reclamación después de la aseguradora del título. El rastro del dinero fue menos indulgente. De los $1.18 millones, la congelación preservó 643.000. La restitución requirió que mi madre liquidara sus inversiones, entregara casi todos sus ahorros de jubilación y vendiera la casa de 4 dormitorios donde había celebrado las fiestas durante 22 años. Después de la hipoteca, los impuestos y los acuerdos, se mudó a un apartamento de una habitación sobre una consulta dental. Los muebles que no cabían fueron subastados. Durante años, midió la seguridad por lo que se podía exhibir. Ahora cada objeto tenía que justificar su espacio. Balan Violet duró 8 semanas. No se cerró como castigo. Se derrumbó bajo sus finanzas reales. Un administrador judicial identificó sus accesorios e inventario como activos comprados con ingresos rastreados. El propietario rescindió el contrato de arrendamiento después de impagos de alquiler y una cláusula de divulgación incumplida. Los proveedores hicieron efectivas las garantías personales que Madison había firmado sin leer. El logotipo dorado fue retirado. El inventario se subastó y los ingresos se destinaron a la restitución. Madison siguió siendo responsable de $78.000. Entró en un plan de pago de 5 años y se convirtió en subgerente de una cadena de ropa de precio medio. El trabajo era honesto, pero odiaba responder ante alguien que no confundía querer con merecer. Devon terminó su relación después de que Madison esperara que él refinanciara su condominio para rescatar la tienda. Ella me culpó a mí. Él dijo que los documentos judiciales revelaron una versión de ella que ya no podía ignorar. Yo no respondí. El fiscal del distrito no desestimaría una escritura falsificada registrada públicamente.
Mi madre evitó la cárcel porque no tenía antecedentes, hizo la restitución y finalmente cooperó. Recibió 3 años de libertad condicional supervisada, 600 horas de servicio comunitario, asesoramiento sobre delitos financieros y la prohibición de actuar como fiduciaria. Madison entró en un programa de desviación por su declaración de financiación falsa. Completó servicios y clases de ética, y siguió siendo responsable de la deuda. Evitar la prisión no significó evitar las consecuencias. La corrección pública dolió más que el apartamento. Mi madre envió correos electrónicos a invitados, comerciantes, personal del viñedo y parientes, admitiendo que yo nunca había consentido y que ella utilizó una escritura falsificada. La asociación de comerciantes la eliminó de su comité y los amigos dejaron de invitarla a eventos. La fotografía de ella riendo circuló junto a la corrección. Quería un triunfo público y recibió un registro permanente del momento antes de que su mentira se derrumbara. Durante la mediación final, mi madre pidió 5 minutos a solas conmigo. Naomi permaneció fuera de la puerta de cristal. Evelyn dijo que había pasado mi infancia asumiendo que la hija que pedía menos sentía menos. Admitió que las exigencias de Madison la hacían sentir necesaria, mientras que mi independencia la hacía sentir irrelevante. En lugar de enfrentar esa inseguridad, me castigó por sobrevivir sin ella. Fue lo más sincero que había dicho. Le dije, entender el motivo no borra la elección. Había cruzado la distancia entre el favoritismo y el fraude un paso deliberado a la vez. Tomando mi llave, copiando mi identificación, creando el correo electrónico, falsificando la escritura, mintiendo a la plica y levantando una copa. Empezó a llorar. No la consolé. Algunas lágrimas pertenecen a la persona que causó el daño. Firmé el acuerdo después de confirmar que el viñedo, el equipo y las pérdidas de Bellueater estaban protegidos. Rechacé daños punitivos adicionales que habrían seguido a mi madre de por vida. Pero no devolví ni $1 de la restitución ni rescaté a Madison de sus garantías. La misericordia, había aprendido, no era la restauración de la comodidad de otra persona a mi costa. Era permitir que las consecuencias se detuvieran donde terminaba la rendición de cuentas. La primera cosecha después de que Ember Reed volviera a mí comenzó 11 meses después de la gran inauguración. Habíamos perdido una temporada de planificación, varios contratos y parte del cronograma de certificación, pero no habíamos perdido las viñas. Ascendí a Rafael a director de operaciones. Restauré los beneficios interrumpidos del equipo y revisé el plan de redesarrollo para que el viñedo pudiera seguir siendo rentable sin vender su identidad a una empresa de complejos turísticos. También creé un fondo de aprendizaje en nombre del abuelo Arthur para jóvenes trabajadores agrícolas que aprenden sobre restauración de suelos y gestión del agua. Mi herencia dejó de ser algo que simplemente defendía. Se convirtió en algo que elegí extender. Cambié los sistemas que habían permitido que el acceso familiar se convirtiera en autoridad empresarial. La llave de emergencia de mi madre fue destruida. Cada cuenta requería una aprobación de 2 pasos. Y Naomi ayudó a colocar los terrenos bajo una estructura de conservación que impedía una transferencia apresurada sin una revisión independiente. Ninguna de esas salvaguardas se sentía romántica, pero eran otra forma de cuidado. El abuelo había confiado en mi juicio. Honrarlo significaba construir una protección más fuerte que la simple confianza. Guardé la escritura falsificada en un archivo cerrado con llave, no como un trofeo, sino como prueba de que el amor sin límites podía ser reescrito como permiso por cualquiera lo suficientemente determinado. Para la cena de la cosecha, invité al equipo, a Naomi, a amigos cercanos, a productores vecinos y al representante de Bellueater que había detenido la construcción cuando presenté la primera prueba. No invité a mi madre ni a Madison. Esa ausencia no fue un anuncio dramático. Fue un límite. La familia había pasado años tratando mi presencia como garantizada y mis posesiones como negociables. Ya no ofrecía ninguna de las dos sin confianza. Al atardecer, mi madre envió un mensaje pidiendo visitarme y diciendo que quería estar donde el abuelo Arthur una vez estuvo.
Meses antes, esa solicitud me habría llenado de culpa. Esta vez, la leí sin confundir culpa con obligación. Respondí, el viñedo no tiene espacio para personas que no saben cómo valorarlo. Luego guardé el teléfono en mi bolsillo y volví a la mesa. No me sentí victoriosa cuando el mensaje se mostró como leído. Me sentí clara. Durante la mayor parte de mi vida, mi madre había dependido del retraso entre herirme y mi disposición a nombrarlo. Ese retraso había desaparecido. Podía lamentar el apartamento, la libertad condicional o la disculpa pública. Pero el acceso a mí nunca volvería a ser parte de un acuerdo que ella creyera poder negociar. Madison nunca reabrió Balan Violet. Durante un tiempo, publicó mensajes vagos sobre traición y parientes celosos. Recibían menos simpatía cada vez que alguien adjuntaba la corrección pública. Finalmente, las publicaciones cesaron. A los 2 años de su plan de pago, me envió una breve disculpa que no contenía ninguna solicitud de dinero. Admitió que había sabido lo suficiente como para detener la venta y eligió no hacerlo porque la boutique le importaba más que la forma en que se financiaba. Acusé recibo del mensaje, pero no prometí una reconciliación. Una disculpa puede iniciar la reparación. No puede asignarle a la persona herida una fecha límite. Mi relación con mi madre se volvió limitada y formal. Hablábamos a través de breves mensajes sobre emergencias genuinas. No visité su apartamento y ella no entró en el viñedo. Su libertad condicional finalmente terminó, pero el límite permaneció. Una vez había creído que las consecuencias eran obstáculos temporales que mi competencia resolvería. Por ella. La consecuencia más importante fue aprender que yo no lo haría. La carta que envié no destruyó a mi familia. Expuso la versión de la familia que requería que una mujer renunciara a sus derechos para que otra pudiera seguir soñando. Mi madre perdió su casa, la mayor parte de su jubilación, su posición en la comunidad y la autoridad que había utilizado para definir quién merecía qué. Madison perdió la boutique. Su relación y la fantasía de que el entusiasmo podría reemplazar la responsabilidad. Yo recuperé en Berry, pero también recuperé algo menos visible. El derecho a contar mi propia historia sin pedirle a las personas que me traicionaron que aprobaran. El lenguaje. El abuelo Arthur una vez me enseñó que el cuidado, no la posesión, determina si la tierra sobrevive a su dueño. Creo que lo mismo es cierto para el autorrespeto. Sobrevive solo cuando lo protegemos antes de que otras personas decidan que está disponible para él. Intercambio. Si tuvieran que elegir entre mantener la paz en su familia y proteger lo que era legítimamente suyo, se quedarían en silencio hasta que las pruebas estuvieran completas o los confrontarían en el momento en que descubrieran la traición. Esperamos que la historia les haya dado algo valioso para recordar. Este vídeo es completamente ficticio y está hecho solo con fines de narración dramática y educativos. Esperamos que les recuerde que su futuro no necesita construirse en torno a las personas que no supieron honrar su pasado. Se les permite comenzar de nuevo sin llevar a todos los que los decepcionaron al próximo capítulo.